Ayer supuestamente estaba planificado exhibir en el Congreso de los Diputados, en la Sala Clara Campoamor, un documental que se titula Lo que nos ocultaron, dirigido por Carlos Saura. Se había pedido desde el 10 de marzo, se había hecho una solicitud para tener esa sala. Sí. Finalmente, el 8 de abril se nos confirmó que se nos permitía exhibir ese preestreno de ese documental en la Sala Clara Campoamor. 8 de abril. Pues resulta que ayer a las 6 de la tarde, que era cuando estaba planeado, y teníamos pues todos los invitados y toda la gente que había confirmado su asistencia, pues 4 horas antes de las 6 de la tarde se recibe una notificación supuestamente de la mesa del Congreso, y ahora explicaré por qué digo supuestamente, notificándonos que esa autorización quedaba revocada. Y en esa pequeña notificación decían, bueno, una cosa inexplicable, decían, como esta mañana nos hemos enterado del título completo del documental, dices, el título completo del documental, el documental cuyos carteles están en mi Twitter desde hace ya mucho tiempo, se titula Lo que nos ocultaron. Punto. Sin más, a secas. No hay ningún subtítulo ni nada de eso. Pues dicen, como nos hemos enterado del título completo del documental, pues hemos tomado esta decisión y además, no sé, luego han dicho algo de que si el contenido. El acto figuraba en la propia agenda. Sí, sí, estaba en la propia agenda. Entonces digo, ¿por qué han hecho eso? Porque primero, el contenido del documental no lo conoce nadie. Lo conocen los guionistas, que bueno, que es Juan Carlos Girauta, Javier García Isaac y servidor, y el director, que es Carlos Saura. Pero si nadie lo ha visto, ¿cómo tú puedes decir que es que el contenido puede ser dañino o lo que sea? Esto es como la película esta de Tom Cruise de Minority Report, donde los policías detienen a la gente antes de que cometan los delitos. O sea, entonces dices, pero bueno, pues bueno, esto es un documental que además cumple absolutamente con la legalidad, porque coge precisamente el periodo entre 1931 y 1936. De hecho, acaba el 13 de julio de 1936 con el asesinato de Calvo Sotelo. Y quiero recordar que la Ley de Memoria Democrática se inicia el 18 de julio de 1936 hasta, creo que es la entrada en vigor de la Constitución del 78. Por lo cual, dices, bueno, y además todo el contenido del documental, contando, por supuesto, la verdadera y criminal historia del Partido Socialista, está basada en informaciones y en datos que se pueden encontrar en la Fundación Pablo Iglesias, que están recogidos por el Diario Socialista en aquella época, que están en las declaraciones pues tanto de Indalecio Prieto como de Niceto Alcalá Zamora o de Manuel Azaña. Entonces dices, bueno, esto es lo que los propios socialistas han dicho sobre ese periodo. Entonces, pues claro, de repente dices, ¿cómo se puede hacer una censura de algo que no han visto y que desconocen? Y esto es muy curioso porque el propio Carlos Saura, hijo, que somos compañeros del colegio desde los 4 años, él y yo, y que ha sido el ayudante de dirección de su padre pues en las últimas 20 películas, dice, es que a mi padre durante el franquismo nunca le censuraron ninguna de sus películas. Como mucho lo que se hacía entonces, se pasaban los guiones a la censura y entonces a lo mejor le rectificaban una frase o algo, que por lo menos te daba la indicación y luego tú tirabas adelante con la película y punto. Dicen, nunca se ha producido esto. Y entonces, pues mira, ahora en el siglo XXI, en el 2025, pues a Carlos Saura, hijo, por primera vez le censuran un documental. Entonces esto es un verdadero escándalo. Decía lo de la mesa, porque esta decisión es muy curiosa. Es decir, cuando nos mandan ese requerimiento de que han revocado el permiso que se nos dio el 8 de abril y se nos manda 8 horas antes, cuando ya no puedes decirle a la gente, oiga, quédate en tu casa, que esto está así, resulta que la mesa, eso fue ayer lunes, pues resulta que las mesas se suele reunir los martes. Entonces dice, ¿qué pasó el lunes? Entonces, aparentemente no hay convocatoria de esa mesa. Para que la mesa se pueda reunir tiene que haber una convocatoria previa. Pues el Partido Popular no ha recibido convocatoria y creemos que no existe convocatoria. Por lo cual es un acto de prevaricación absoluto. Pero es que además se les ha solicitado ahora copia de la convocatoria y copia del acta, porque muy probablemente tampoco tiene acta la mesa que supuestamente se convocó ayer. Entonces, ¿qué es lo que intuimos que puede haber pasado? Que
alguien haya cogido un calentón, porque lógicamente yo coloqué algún que otro tuit diciendo que en la sala Clara Campoamor íbamos a reservar las primeras filas para los diputados socialistas, para que se enteren de su propia historia, porque muchos de ellos probablemente la desconozcan. Y también en ese tuit decía que no se preocupen, que íbamos a contratar a algunos psicólogos, porque si alguno de ellos, pues la verdad, les resultaba traumática, para que pudieran asistirlos al cierre. Entonces yo creo que alguien cogió un calentón, que me parece, oye, perfecto que lo cojan, porque, oye, yo hago tweets y, oye, si la gente se calienta, pues allá ellos. Pero, lógicamente, tú coges un calentón, pero el Congreso es algo serio y tú tienes que seguir los procedimientos, y por mucho calentón que hayas cogido, no dices, pues ahora redacto con el secretario este que tiene es el que firma, ahí, que es el que firma, redactan eso y inmediatamente con prisas deben de llamar por teléfono pues a Podemos o a Sumar o a Esquerra, oye, que vamos a hacer esto, nos decís que sí, sí y tal, y lo habrán hecho pues telefónicamente o como sea, pero no, probablemente no ha habido en ningún momento, ni en tiempo ni en forma, convocada una mesa para poder ejercer esa cancelación. Luego, ¿qué sucede? Pues bueno, que Francina Armengol, igual que estabais hablando antes, pues todos se creen que las instituciones son suyas y yo ahora aquí hago esto porque me sale de las narices y pongo y lo hago. Y bueno, y se olvidan que el Congreso pues tiene unos reglamentos que hay que seguir. Y este es el disparate pues de nuevo que han hecho. Nosotros, por supuesto, estamos muy dolidos con esa situación. Y, lógicamente, pues el estreno se va a llevar a cabo. Esta gente, si hay algo que no les gusta, que lo digan y también pueden denunciarnos. Pero lo que pasa es que nos van a denunciar sobre hechos constatados, contrastados, y muchos de ellos por declaraciones de los propios socialistas de entonces. Porque lo que es muy importante es que la caja de Pandora de toda esa época de la Segunda República, quien la abrió fue Zapatero en 2007 con la Ley de Memoria Histórica. No la cerró Rajoy, que simplemente no hizo nada, se limitó a no financiar esa ley, y luego ahora, con mucho más énfasis, con el cambio a la Ley de Memoria Democrática, pues ha seguido removiendo con un palito el pasado Sánchez. Esa caja de Pandora yo creo que siempre debería haber permanecido cerrada, pero una vez abierta y antes de volverla a cerrar, lo que hay que contar a la gente es la verdadera historia del Partido Socialista, que es un partido que en 1933, en unas elecciones libres en la Segunda República, perdieron estrepitosamente, porque ganó la CEDA seguido del partido de Lerroux, del Partido Radical, que no reconocieron el resultado legítimo de las urnas en 1933, que no lo reconocieron y prepararon un golpe de Estado en toda España. En toda España tenemos las instrucciones dadas por el Partido Socialista a todas las agrupaciones territoriales de España, no de Asturias, que solamente cogió algo de tracción en Asturias porque fue el único sitio donde la CNT aceptó aliarse con ellos, porque la CNT no les siguió en el resto de España. Entonces allí duró esa revuelta 15 días y en el caso de Cataluña 10 horas. Que después de haberse levantado dando un golpe de Estado contra la República, en 1936 empezaron, bueno, desde el 35 a presionar para un anticipo de elecciones en el 36. Que las elecciones del 36, de febrero del 36, hicieron un pucherazo, estudiado y reconocido por Álvarez Tardío y por historiadores, donde rectificaron las actas, que está reconocido por el propio Indalecio Prieto, bueno, y está por Niceto Alcalá Zamora y también en Memorias de Azaña, que efectivamente no se llegaron a contabilizar todo. Que una vez que en febrero del 36 el Frente Popular tomó posesión del gobierno, se produjo de hecho una revolución de corte soviético en España. En 5 meses fueron asesinadas 484 personas, en 5 meses. Para daros una idea, toda la historia de ETA, que son 43 años, ETA asesinó a 900. Esto es en 5 meses 484, que es tremendo. El año que ETA más ha matado fue en 1980, que asesinó a 90 personas. Pues en medio año, 484. Es decir, era un desastre absoluto. Y cuando al final ya media España decide no dejarse matar por la otra media, pues bueno, lo que hay es una reacción, pero que no es un golpe, es un golpe mal preparado que desemboca en una guerra civil. Pero esto la gente lo tiene que saber. Esa es la verdadera historia del Partido Socialista, que se marcha pues con el oro de Moscú, con el Yate Vita y con el fondo numismático del Museo Arqueológico y desaparecen.
y luego aparecen años después, porque durante todo el antifranquismo, pues quien estaba manejando la hegemonía siempre ha sido el Partido Comunista, y estos estaban desaparecidos con su botín en México, Indalecio Prieto, que se lo robó a Negrín, que venía en un barco, tal. Pero bueno, no me voy a poner a contar aquí detalles, pero lógicamente esto la gente lo tiene que saber, porque eso es lo que nos ocultaron. Y lo que trata de hacer este documental es enseñarlo absolutamente desde un punto de vista serio, correcto, validado y sanitizado legalmente, que es muy importante, porque hemos estado con abogados sanitizando. Luego, si tiene algo que decir el Partido Socialista, primero que lo vea y luego que nos digan que somos inexactos. Francas.